Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar el estudio de la neumología con un tema que es muy importante, sobre todo porque es un tema que es una patología propia de nuestro medio, ¿no? Estamos hablando de la patología de la altura. Bien, aquí tenemos una imagen, bueno, bastante bonita, ¿no? Es una imagen de la foto de la tan bonita ciudad de La Paz, ¿no? Que tenemos el Illimani ahí a lejos y tenemos el Stadium, etcétera. Entonces, ¿qué te quiero decir con esta foto? Que hay ciudades, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, que están por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, al estar sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar y algunas encima de 3000 o incluso 4000, pues hay varias ciudades, tanto capitales, como por ejemplo La Paz, Bogotá, ¿no?, Quito, y ciudades intermedias también. Entonces se produce en estas ciudades pues una disminución de la presión barométrica de oxígeno, y como en un tema anterior, en el tema de insuficiencia respiratoria, te había indicado que hay un mecanismo, ¿no?, el mecanismo de hipoxemia por disminución del flujo inspiratorio de oxígeno. Pues en estas ciudades, gente que llega de lugares, sobre todo que estén a nivel del mar, pues tienden a sufrir una serie de patologías, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio de este tema. Evidentemente, no todas las personas tienen la misma fisiología, entonces, según estudios, no todas las personas que llegan a estas ciudades, pues desarrollan algún tipo de patología de la altura, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante, pues hay algunos factores que predisponen a este desarrollo de estas enfermedades. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de adaptación a la altura? Debemos tener en cuenta de que hay mucha gente residente, o sea, personas propias del lugar que viven en estas ciudades de altura, ¿no? Por lo tanto, su organismo ha desarrollado ciertos mecanismos para adaptarse. Y también aquellas personas que llegan de ciudades o de lugares que están al nivel del mar, al llegar a una ciudad que está en determinada altitud, pues desarrollan de forma un poco rápida estos mecanismos. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Pues tenemos los mecanismos pulmonares, los mecanismos cardiovasculares y los hematológicos. Dentro de los mecanismos pulmonares, te había indicado de que la hipoxemia, ¿no?, en estas personas se produce porque hay una disminución del flujo inspiratorio de oxígeno. Por lo tanto, le llega menos oxígeno a nuestro alveolo y esto nos conduce a una hipoxemia. Entonces se activan dos receptores, tanto los receptores carotídeos y los quimiorreceptores. Estos nos van a indicar de que hay una hipoxemia y demás. ¿Y cuál es el mecanismo pulmonar básico para compensar, ¿no? El aumento de la ventilación. Aumentando la ventilación, pues nuestro organismo va a intentar captar más cantidad de oxígeno. Pero al aumentar la ventilación, ¿no?, al estar un poco hiperventilando, pues también vamos a eliminar una cantidad considerable de dióxido de carbono. Por lo tanto, estas personas, como mecanismo pulmonar, ¿no?, van a compensar la falta de oxígeno con la hiperventilación, ¿no?, pero a su vez van a eliminar dióxido de carbono. Normalmente, mientras más tiempo pasas en estos lugares de altitud, la hiperventilación se va reduciendo, o sea, te vas adaptando. Sin embargo, si un paciente que vive, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá o de Quito o de La Paz, comparado con un paciente que vive en Miami o en Río de Janeiro, que están a nivel del mar, pues se va a ver de que la cantidad de dióxido de carbono, ¿no?, la presión de dióxido de carbono arterial en las personas que viven en esas ciudades como La Paz, Bogotá, generalmente es menor en comparación con las personas que viven a nivel del mar. ¿Qué más? Los mecanismos cardiovasculares, pues como también estamos frente a una hipoxemia, ¿no?, pues va a aumentar la frecuencia cardíaca y también va a aumentar el gasto cardíaco.
solo en un inicio, porque posteriormente también va a haber una disminución de nuestro gasto cardíaco. Entonces, en un intento de querer compensar la falta de oxígeno en algunos tejidos de nuestro organismo, ¿no? Pues aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. ¿Qué es lo que pasa a nivel pulmonar? A nivel pulmonar no quiere el pulmón de que la sangre venosa que llega cargada de dióxido de carbono salga de la misma forma, ¿no? O se vierta a la sangre arterial cargada de dióxido de carbono. Por lo tanto, va a haber una vasoconstricción a nivel de las arterias pulmonares. Los mecanismos hematológicos, ¿qué es lo que se va a producir? Pues básicamente va a haber un aumento de la eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿no? Que es una hormona que estimula la formación de los eritrocitos, pues va a aumentar, y por tanto, si aumenta la eritropoyetina, también va a ir en aumento, pues, la masa de los glóbulos rojos. Entonces, a la larga, esto nos va a llevar a una policitemia. Entonces, esa es la causa por la que muchos pacientes o residentes, que viven en ciudades a una altura considerable, pues tienen policitemia. En un intento por corregir la hipoxemia, pues aumenta la eritropoyetina, aumentan los glóbulos rojos y nos lleva a una policitemia, pero en este caso fisiológica. Bien, una vez que hemos visto los mecanismos, ¿no?, de adaptación a la altura, puede ser que en algunas personas estos mecanismos no funcionen de manera correcta o de manera adecuada. Por lo tanto, nos van a desencadenar una serie de enfermedades propias de la altura. Aquí tenemos la primera enfermedad, que es la más clásica, la enfermedad aguda de las montañas, o también, como se conoce en nuestro medio, el famoso Sorokchi, ¿no? Sorokchi, como dicen otros. Entonces, es una enfermedad que se produce porque han fallado los mecanismos compensatorios. Normalmente, pues, el desarrollo de esta enfermedad pues está en base, por ejemplo, ¿no?, a si la persona que está llegando a la altura vive en una ciudad que está muy cercana a nivel del mar, ¿no? Si la persona ha ascendido de manera rápida a un lugar de altura, etc. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? El principal, el inicio, la cefalea, ¿no? Es el más frecuente y el de inicio. O sea, esta cefalea se va a iniciar a pocas horas después de la llegada a una ciudad de altitud. Por ejemplo, ¿no? Una persona que llega del Caribe, ¿no?, y que llega a la ciudad de La Paz, ¿no?, y que a las pocas horas o al despertar siguiente pues tiene cefalea, pues probablemente esté desarrollando esta enfermedad, Sorokchi. ¿Qué otros síntomas puede presentar? Puede presentar, por ejemplo, fatiga, insomnio, anorexia y una disnea, pero la disnea tiene que ser de características leves, no debe ser muy intensa, porque como vamos a ver más adelante, una disnea intensa pues ya nos va a orientar a otro tipo de patología. Además de todo esto, la persona puede tener náuseas, ¿no?, puede tener vómitos, incluso puede llegar a desarrollar algún tipo de edema, ¿no? Entonces, toda esta combinación de sintomatología en una persona que ha llegado recientemente a una ciudad de una altitud considerable, pues vamos a hacer más o menos el diagnóstico de enfermedad aguda de las montañas o Sorokchi. ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta también, ¿no? La epidemiología nos dice de que mientras más alto subas, más probable es de que desarrolles esta patología. Normalmente esta patología, si una persona sube encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar, entre el 15 al 25% de las personas va a desarrollar Sorokchi. Si una persona sube encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, epidemiológicamente está demostrado de que el 70 a 80% de las personas va a sufrir Sorokchi. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Pues obviamente se ha relacionado con tres cosas. Hay retención de líquido, hay hipoventilación relativa
este mecanismo de la hipoxemia que tantas veces lo he repetido. Y también se produce vasoconstricción cerebral. La vasoconstricción cerebral, más o menos, que pues es una de las explicaciones por la cual se produce cefalea, ¿no? La retención de líquido pues puede producirte edemas, y la hipoventilación pues te da esa sensación de disnea, ¿no? De ahogo, siempre de forma leve, como te indico. ¿Cuál es el tratamiento básico de esta patología? No hay que hacer mucho, ¿no? Pues el tratamiento básico, pues si es que una persona se siente demasiado mal, es el descenso de altitud, o sea, es llegar o ir a lugares más bajos. Este consejo, sobre todo de descenso de altitud, pues se recomienda sobre todo a los montañistas, ¿no? Que están en una montaña subiendo de manera rápida. Si tienen esta sintomatología, pues se recomienda, ¿no? Que bajen lo más pronto posible. Si es una persona, por ejemplo, que presenta síntomas leves a moderados, ¿no? Se recomienda lo siguiente: primero, reposo. También la aspirina nos ayuda mucho, y la acetazolamida. Entonces, estos son los tres pilares básicos: reposo, aspirina y acetazolamida. Y si el paciente o la persona tiene un poco de disnea o sensación de ahogo, pues se puede administrar oxígeno. ¿Sí? Entonces, ese es el tratamiento básico del Sorokchi, ¿no? Reposo, aspirina, acetazolamida. Si tiene síntomas leves moderados, y si tiene una disnea importante, pues administración de oxígeno. La prevención. A ver, ¿qué es lo que se recomienda más o menos a los viajeros que llegan de ciudades más bajas, ¿no? Primero, el ascenso gradual, o sea, hacer escalas, ¿no? Llegar a una ciudad más o menos con altitud. Por ejemplo, si yo estoy viviendo en una ciudad a 500 metros sobre el nivel del mar, lo recomendable es que llegue primero a una ciudad a 1000 metros, luego a 2000 metros, y ¿no? De ahí en adelante a una ciudad con más altitud. No estoy haciendo una adaptación fisiológica a mi organismo, o sea, un ascenso gradual. Se debe evitar el alcohol y el ejercicio en las primeras 48 horas, sobre todo en pacientes o personas que ya han tenido el antecedente de haber sufrido Sorokchi, ¿no? Entonces evitamos alcohol y ejercicio en las primeras 48 horas. Y si una persona ya ha presentado esta enfermedad viajando, generalmente, pues previo al viaje o horas previas, ¿no? A este viaje, se debe administrar acetazolamida o dexametasona, ¿no? Esto solamente en personas que ya han presentado un Sorokchi previo. Edema cerebral de las alturas. Bueno, el edema cerebral de las alturas pues no es más que la consecuencia de un síndrome de agudo de las montañas, o de un Sorokchi que ha ido evolucionando o que se presenta de una forma grave, ¿no? Entonces, los síntomas iniciales de esta patología son los de un mal agudo de montaña, es decir, cefalea, disnea, etcétera, de una persona que ha subido a una altitud considerable, ¿no? Mismos que producen una cefalea, pero que es en este caso intensa, no es esa cefalea leve que se presenta, ¿no? Es una cefalea intensa, un dolor de cabeza intenso, que además nos va a presentar ataxia, cambios de comportamiento y deterioro de conciencia. Todo esto en el contexto de un Sorokchi, ¿no? Si en un Sorokchi una persona tiene una cefalea intensa, cambios de comportamiento, empieza con un deterioro de conciencia, sospechen de un edema cerebral de las alturas. Al examen físico, ¿qué vamos a evidenciar? Primero, papiledema. Hay parálisis de algunos pares craneales, el paciente va a presentar parestesias, reflejos anormales y también convulsiones. ¿Cuál es el tratamiento, no? Otra vez, en montañistas y demás, hay que recomendar el descenso por lo menos de 1000 metros, ¿no? Lo más rápido posible. Y el manejo médico, que va a incluir, lo principal, oxígeno, dexametasona, furosemida y acetazolamida. Este es el manejo básico del edema cerebral de las alturas. Otra enfermedad que está en relación con el Sorokchi, que es causa, ¿no?, natural de su evolución o de una presentación grave, es el edema pulmonar de las alturas.
El edema pulmonar de las alturas es un edema pulmonar, como cualquiera, por lo tanto, es la acumulación de líquidos en los alvéolos pulmonares, pero como es de las alturas, a causa de haber subido grandes alturas. Tienes que recordar que este edema pulmonar no es un edema cardiogénico, o sea, no es cardiogénico, ¿no? Entonces, es por haber subido a grandes alturas. Entonces, ¿cuáles son los factores para el desarrollo de este edema? El principal, la hipoxia alveolar causada por la altura, ¿no? El mecanismo de hipoxemia. Luego hay una vasoconstricción exagerada ante la hipoxia, hay una disminución de la diuresis, hay una retención de líquido y hay un aumento del volumen pulmonar. Algo que tienes que recordar y que es importante y que se ha preguntado en algunas convocatorias pasadas es que más o menos este edema va a tardar entre 3 a 4 días en desarrollarse en personas que han viajado por primera vez desde una zona a nivel del mar a una ciudad que está en las alturas. En cambio, en personas, ¿no?, que están volviendo a reingresar a una ciudad, por ejemplo, yo que vivo en La Paz, en la ciudad de La Paz, pues estoy un tiempo considerable radicando en Río de Janeiro o en el Caribe y de repente vuelvo a la ciudad de La Paz. Pues en mi caso, el desarrollo de este edema de pulmón de las alturas pues tarda más o menos un día en desarrollarse, en casos como yo, por ejemplo. Pero en personas que son nativas de ciudades a nivel del mar y que han viajado por primera vez a las alturas, el edema pulmonar se puede presentar entre el tercer a cuarto día. Esto es importante que lo recuerdes. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de este edema de pulmón de las alturas? Pues obviamente combinar, ¿no?, los síntomas del Soropchi, ¿no?, con una disnea importante. Eso recuerda, en el Soropchi hay una disnea leve, pero en el edema pulmonar de las alturas hay una disnea súper importante y sobre todo es de esfuerzo. También aparece tos seca, puede aparecer cianosis, el aumento de la disnea hace que aparezca, por ejemplo, taquipnea y ortopnea. Este es un edema pulmonar, otra vez, no cardiogénico, otra vez te lo repito. Y en la radiografía de tórax, pues lo característico es encontrar, ¿no?, infiltrados alveolares, como en cualquier tipo de edema pulmonar, de distribución irregular y sobre todo en lóbulos superiores. ¿Cuál es el tratamiento del edema pulmonar de las alturas? Pues otra vez el tratamiento se debe basar en la administración sobre todo de oxígeno. También vamos a administrar acetazolamida y hay que dejar al paciente en reposo. Muchas veces con solo administrar oxígeno pues el paciente ya se siente aliviado y podemos corregir esta enfermedad. No está recomendado el uso de furosemida ni dexametasona. Esto es importante porque la dexametasona aumenta la permeabilidad vascular, ¿no? Por lo tanto no. Entonces subrayamos esto. No está indicado en el edema pulmonar el uso de furosemida ni dexametasona. Y el tratamiento base es la administración de oxígeno.